Antes de que la primera palabra fuera pronunciada, antes de que la historia humana comenzara a escribirse sobre piedra o pergamino, ya existía un vasto océano de memoria. No era visible ni tangible, no estaba contenido en bibliotecas ni almacenado en códices ocultos. Era un campo de conciencia pura, vibrante, inmutable, donde cada pensamiento, cada emoción, cada acto quedaba registrado como una onda eterna en el tejido del universo. A este océano de sabiduría los antiguos le dieron un nombre sagrado, Akasa. Un término que no solo significaba éter o espacio, sino también la matriz silenciosa que sostiene todo lo que alguna vez ha sido, es y será. Imagina un espacio donde no existe el olvido, donde las palabras no se desvanecen, donde los sueños que fueron soñados hace 1000 generaciones aún laten con su primer aliento. En ese lugar, los actos de un faraón perdido, las canciones de una civilización olvidada, el suspiro de un amante anónimo, todos persisten como si hubieran ocurrido apenas un momento atrás. Allí no existen secretos, ni sombras. Solo luz viva que graba con compasión todo lo que sucede en cada rincón de la existencia. Este conocimiento no pertenece a ninguna cultura, ni puede ser encerrado en dogmas. Desde los Vedas de la India, donde el Akasa era reverenciado como el quinto elemento primordial, hasta las tradiciones indígenas americanas que hablaban de la gran telaraña de la vida. Las huellas de este campo han atravesado silenciosamente las edades. Los sabios, los visionarios, los soñadores, todos aquellos que alguna vez se atrevieron a cerrar los ojos para ver, han sentido su eco. Un murmullo suave que atraviesa los sueños, una voz que no proviene de fuera, sino de un lugar profundo más allá de toda razón. El Akasa no se encuentra en ninguna estrella distante, ni en los abismos de otros mundos. Habita entre nosotros, entre cada latido y cada silencio. No es un objeto que pueda ser cazado o poseído, es una resonancia que se revela a aquellos que están dispuestos a vaciar su mente, abrir su corazón y escuchar sin temor. Porque acceder a los registros acásicos no es solo un acto de visión, es un acto de rendición. Dejar de luchar contra el río del tiempo y, en cambio, flotar en su corriente invisible. A lo largo de la historia, unos pocos lograron vislumbrar este océano. En estados alterados de conciencia, a través de la oración, la meditación profunda, los sueños lúcidos, los éxtasis místicos. Cuando sus almas se afinaban lo suficiente, cuando su frecuencia vibraba al unísono con la melodía del cosmos, entonces, y solo entonces, el gran libro de la casa se abría ante ellos. Revelando los secretos que nunca se habían perdido, sino que siempre habían esperado ser recordados. Pero este no es un sendero para los curiosos, ni para quienes buscan poder. Cada acceso a la casa implica también enfrentarse al reflejo total de uno mismo, nuestras luces, nuestras sombras, nuestras acciones sembradas en la vasta pradera del tiempo. Leer en la casa es leer el alma del universo, y también la nuestra. Es comprender que nada de lo que hacemos, pensamos o sentimos desaparece realmente. Todo deja una marca, un eco que resuena más allá de lo que creemos ser capaces de comprender. Hoy, cuando las luces artificiales ciegan nuestras noches y el ruido de un mundo acelerado cubre los susurros más sutiles, el llamado de la casa aún persiste. Es más débil, quizá. Más difícil de oír entre tanto caos. Pero no ha desaparecido. Sigue esperando, como una semilla intacta en el núcleo mismo de nuestra existencia, que alguien, tal vez tú, recuerde cómo escuchar. ¿Puede una humanidad que ha olvidado sus propias raíces reconectarse con esta memoria infinita? ¿Puede el viajero moderno, extraviado entre máquinas y pantallas, encontrar el camino de regreso al campo de estrellas que canta su verdadero nombre? La historia de los registros acásicos es, en realidad, la historia de nuestra memoria perdida. Una memoria que no está fuera, sino dentro. Un espejo donde el pasado, el presente y el futuro no son más que reflejos de un mismo instante eterno. Y así comienza nuestro viaje. Un viaje hacia el corazón de la casa, hacia el corazón de nosotros mismos. En las tierras donde los ríos del Indo serpenteaban bajo cielos inabarcables, en un tiempo en que la humanidad aún caminaba de la mano de lo sagrado, surgieron los primeros susurros de la casa. Los sabios védicos, en su silenciosa observación del cosmos, no tardaron en reconocer que más allá del fuego, del aire, del agua y de la tierra, existía un quinto elemento, un éter omnipresente, invisible.
pero tan real como el pulso de la vida misma. A este océano de vibración lo nombraron Akasa. No era simplemente un espacio vacío, era la matriz de toda creación, la sustancia inmaterial donde cada acto, cada sonido, cada pensamiento quedaba grabado como una nota indeleble en la sinfonía eterna del universo. Los Upanishads, antiguos textos de sabiduría, hablaban de la casa como el primer nacimiento, el seno del cual todo surge y al cual todo regresa. En sus himnos, los rishis describían visiones donde los sabios caminaban sobre campos de luz, leyendo las impresiones de las almas como quien descifra símbolos sagrados en el firmamento. No era considerado un privilegio de dioses o héroes, todo ser consciente, en su pureza interior, podía tocar ese archivo universal. Pero como un río oculto bajo capas de tierra y olvido, el acceso a ese campo requería más que deseo, requería transformación. Curiosamente, estas ideas no se limitaron a las tierras del Ganges. Al otro lado del mundo, en las márgenes del Nilo, los egipcios hablaban de las tablas de Thoth, registros eternos donde los secretos del universo estaban inscritos en vibraciones de energía pura. En las civilizaciones mesoamericanas, el Popol Vuh relataba un tiempo donde los dioses creaban al ser humano no solo de maíz, sino también de memoria ancestral, capaces de ver el tejido del mundo como una sola red palpitante. Los chamanes toltecas susurraban sobre el sueño del mundo, una realidad más allá de la ilusión, donde cada ser dejaba huellas en un campo vibracional más allá de los sentidos. Estas culturas, separadas por mares, montañas y siglos, parecían dibujar las mismas verdades en distintas lenguas, que hay un lugar donde el tiempo no destruye, donde todo acto resuena eternamente, donde el alma puede encontrar su origen y su destino grabados en una misma página invisible. Era como si, desde el amanecer de la conciencia humana, el Akasa hubiera estado susurrando su existencia a aquellos dispuestos a escuchar. Pero el conocimiento de la Akasa no solo se transmitía en palabras o escrituras. Se encarnaba en prácticas, en rituales diseñados para abrir las puertas internas de percepción. Los antiguos no leían libros, leían los cielos, los sueños, los latidos de la tierra. A través del ayuno, la danza sagrada, los cantos hipnóticos y la contemplación bajo cielos estrellados, sintonizaban su ser con las vibraciones de la casa. Y en ese estado de unión, la memoria universal les respondía. Sin embargo, este conocimiento era sagrado, y como tal, debía ser protegido. No era para el curioso o el ambicioso. No era para quien buscaba dominar, sino para quien buscaba servir. Por eso, los misterios de la casa fueron velados en símbolos, mitos y rituales que solo los iniciados podían comprender. Cada cultura lo codificó a su modo, en los jeroglíficos de Egipto, en los mantras de la India, en las tramas invisibles de las danzas indígenas. Con el paso de los siglos, mientras las civilizaciones crecían, guerreaban y caían, el recuerdo consciente de la casa se fue desvaneciendo. La humanidad se sumergió cada vez más en los reinos de la materia, olvidando que alguna vez supo leer los registros del alma como se leen las páginas de un libro sagrado. El conocimiento se fragmentó, se ocultó bajo capas de superstición, se mezcló con temores y se perdió para la mayoría. Y sin embargo, el Akasa nunca dejó de existir. Aunque los nombres cambiaran, aunque las historias se distorsionaran, el campo viviente de memoria seguía allí, intacto, esperando. Esperando a ser redescubierto por nuevas generaciones que, quizás tras 1000 caídas, volverían a buscar lo que siempre estuvo dentro de ellas mismas. Cada tradición espiritual, en su núcleo más puro, guarda un eco de esta verdad olvidada. Cada ceremonia ancestral, cada oración sincera, cada acto de contemplación silenciosa es un intento de reconectar con el océano del ser donde todo está escrito. El Akasa es el libro que todos llevamos en la sangre, en el aliento, en el susurro inagotable de la vida que pulsa a través de nosotros. Y así, en cada rincón de la historia humana, bajo nombres distintos pero con un mismo anhelo, las primeras huellas de la Akasa siguen vibrando. Vibrando en espera de aquel que, aún perdido entre el polvo de los tiempos, se atreva a recordar. No todo aquel que intuyó la existencia de la Akasa pudo tocar sus páginas invisibles. Solo unos pocos, nacidos con un anhelo insaciable de verdad o forjados por pruebas que quemaban las impurezas del alma, lograron rasgar el velo de lo visible y entrar en contacto con ese océano de memoria eterna.
A estos viajeros del espíritu, las tradiciones más antiguas les otorgaron nombres solemnes: guardianes, sabios, escribas de los mundos invisibles. Y aunque sus rostros cambiaban con las eras, su propósito siempre fue el mismo: custodiar y transmitir el recuerdo de la conexión perdida entre el ser humano y el infinito. En los templos de la antigua Atlántida, según los ecos de leyendas sumergidas en la niebla del tiempo, existían cámaras de cristal donde se almacenaba no solo el conocimiento de su civilización, sino también las visiones del futuro. Los sacerdotes atlantes, capaces de expandir su conciencia más allá del cuerpo, penetraban las corrientes de la casa para leer lo que estaba por venir, intentando guiar a su pueblo hacia senderos de equilibrio y sabiduría. Se decía que su caída no fue por falta de conocimiento, sino por la corrupción de ese don, usado no para elevar, sino para dominar. En Egipto, aquellos iniciados en los misterios de Tot eran entrenados durante años para alcanzar la pureza suficiente que les permitiera acceder al libro de la vida, un reflejo terrestre de los registros eternos. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, era observado y registrado en sus pruebas, no como castigo, sino como preparación. Pues sabían que quien carga impurezas en su corazón no puede sostener el peso de la verdad absoluta sin quebrarse. Más al este, en los monasterios ocultos del Himalaya, monjes silenciosos practicaban meditaciones tan profundas que decían ser capaces de viajar hacia la casa y regresar con fragmentos de sabiduría perdida. No buscaban gloria ni reconocimiento, sabían que el mayor regalo del conocimiento era la transformación interior. Algunos de ellos, al regresar de esos viajes sutiles, cambiaban de forma irreconocible, sus miradas contenían la vastedad de estrellas milenarias, sus voces resonaban con la dulzura de un río antiguo. Pero no todos los guardianes del saber pertenecieron a órdenes religiosas o a castas místicas. Muchos caminaron entre los hombres como poetas, músicos, visionarios. Personas aparentemente comunes que, en sueños, en momentos de éxtasis o dolor profundo, accedieron por instantes a los registros del alma del mundo. Sin saberlo, sus canciones, sus obras, sus palabras sembraron semillas de la casa en el inconsciente colectivo, preparando a futuras generaciones para recordar. Estos guardianes enfrentaron más de una vez la incomprensión, la persecución, el ridículo. Pues en cada época, la verdad sutil fue un desafío para los poderes establecidos. ¿Cómo aceptar que existe un libro que ningún rey puede poseer, que ningún imperio puede controlar? ¿Cómo admitir que la sabiduría suprema no se compra, ni se conquista, sino que se revela solo a aquellos cuyo espíritu es lo suficientemente humilde para recibirla? Por eso, la sabiduría de la casa fue cubierta con velos. Transformada en símbolos, en mitos, en rituales secretos. El laberinto de la alquimia, los enigmas del tarot, los mantras ocultos en versos sagrados, todos son mapas disimulados hacia el mismo océano de conocimiento que una vez fluyó libre en la conciencia humana. Cada vez que una civilización olvidó su conexión con el Akasa, otra surgió más tarde para intentar recordarla. Como un río subterráneo que nunca deja de fluir, aunque la superficie del mundo cambie una y otra vez. Los guardianes, en cada época, han mantenido viva la llama del recuerdo, a veces con palabras, otras veces con silencios aún más poderosos. Hoy, cuando el ruido del mundo moderno amenaza con ahogar la voz interior, el legado de esos guardianes sigue resonando en los corazones de quienes buscan algo más allá del éxito, más allá del poder, más allá de las explicaciones fáciles. En las profundidades del ser, en los sueños que parecen no ser solo sueños, en los momentos de profunda intuición, el llamado de la casa sigue vivo. Quizá no sea necesario formar parte de una orden secreta para responder a ese llamado. Quizá el verdadero guardián no sea aquel que protege secretos externos, sino aquel que cultiva el silencio interno donde el eco del universo puede ser escuchado de nuevo. Y así, la historia de los guardianes del saber perdido no es solo una crónica antigua. Es una invitación viva, presente ahora mismo, a quien sienta el anhelo de recordar. Porque la casa no elige, responde al corazón que se atreve a preguntar sin miedo, a buscar sin expectativas, a rendirse con humildad ante la infinita sabiduría que ya habita en el interior de cada ser humano. Cuando el siglo XIX abrió sus puertas, la humanidad ya se había sumergido profundamente en el reino de la materia. Las ciencias florecían, las ciudades crecían,
las máquinas devoraban el horizonte y el conocimiento del alma parecía desvanecerse entre los vapores del progreso. El espíritu, antaño contemplado como el origen de todo, fue relegado a supersticiones olvidadas. Sin embargo, justo cuando el recuerdo de la casa parecía condenado al olvido, surgieron nuevas voces que, como ecos de tiempos antiguos, comenzaron a traer de vuelta la memoria de los registros eternos. Entre ellas, destacó una figura envolvente y controvertida, Elena Petrovna Blavatsky. Fundadora de la Sociedad Teosófica, Blavatsky habló del éter universal, el tejido invisible que conecta toda la existencia. A través de sus viajes por la India, Egipto y el Tíbet, recogió fragmentos de tradiciones que aún guardaban el susurro de la casa. En su obra monumental, La Doctrina Secreta, describió la existencia de crónicas invisibles donde cada pensamiento humano quedaba grabado, accesible solo a aquellos que hubieran desarrollado la vista interior. Para Blavatsky, el Akasa no era una creencia mística, era la memoria misma del cosmos. Poco tiempo después, Rudolf Steiner, filósofo, místico y fundador de la antroposofía, llevó aún más lejos esta comprensión. Steiner habló abiertamente de las crónicas acásicas como archivos vivos que podían ser leídos por quienes afinaran su percepción espiritual. Según él, el pasado no era un recuerdo muerto, sino una realidad vibrante que seguía existiendo en un plano más sutil. A través de su lectura de estos registros, Steiner describió detalles de civilizaciones desaparecidas, la evolución espiritual de la humanidad y los caminos futuros que se abrían para quienes despertaran su conciencia. Mientras tanto, en los Estados Unidos, un hombre humilde de Kentucky sorprendía al mundo con su capacidad de entrar en estados de trance profundo y acceder a conocimientos imposibles de explicar. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, realizaba lecturas que abarcaban desde diagnósticos médicos hasta relatos de vidas pasadas. Al ser preguntado sobre la fuente de su información, Cayce respondía invariablemente, los registros acásicos. Para él, cada alma tenía un libro propio en esa vasta biblioteca de luz, y en momentos de conexión profunda, podía leerse lo necesario para sanar, comprender o evolucionar. Estos visionarios modernos no trajeron el Akasa como una reliquia del pasado, sino como un llamado urgente al presente. En una era dominada por el ruido de las fábricas y el dogma de la razón, sus mensajes recordaban a la humanidad que la verdadera sabiduría no se hallaba únicamente en los laboratorios ni en las academias, sino también en el silencio del alma, en la apertura del corazón hacia dimensiones que trascienden los sentidos ordinarios. No fueron los únicos. A medida que el siglo XX avanzaba, otros investigadores, psicólogos y místicos comenzaron a intuir la existencia de un campo universal de memoria. Carl Jung, en su exploración del inconsciente colectivo, describió una capa profunda de la psique humana donde residen imágenes arquetípicas compartidas por toda la humanidad. Aunque no lo llamó Akasa, sus descripciones se acercaban peligrosamente a la misma verdad, la existencia de una red invisible que conecta todas las mentes, todos los tiempos, todos los seres. Con la llegada de la era cuántica, algunos físicos visionarios comenzaron a hablar de un campo unificado donde toda información permanece, más allá de la materia y la energía. De pronto, las antiguas enseñanzas de la casa parecían encontrar ecos en los lenguajes de la ciencia moderna. ¿Era posible que los místicos y los físicos, separados por siglos y paradigmas, estuvieran describiendo la misma realidad con palabras distintas? Y así, en medio de un mundo que parecía haberlo olvidado todo, el Akasa regresó. No como un dogma impuesto, ni como un mito muerto, sino como una posibilidad viva. Una invitación silenciosa a recordar que más allá de las máquinas, más allá de las guerras, más allá del bullicio cotidiano, existe aún un campo de sabiduría, amor y memoria donde todo sigue respirando. Hoy, gracias a estos precursores, el término registros acásicos resuena nuevamente en los corazones de buscadores alrededor del mundo. No importa cuán lejos nos hayamos extraviado en la selva del materialismo, en algún rincón profundo del ser, el llamado sigue vigente. Un susurro que invita no solo a descubrir información, sino a recordar nuestro linaje espiritual, nuestra verdadera identidad como hijos de un cosmos consciente. Quizás sea cierto que la historia nunca olvida. Quizás sea cierto que, aún en los rincones más oscuros de la humanidad, el Akasa nunca ha dejado de cantar su melodía inmutable,
esperando el momento en que los oídos del alma se abran de nuevo. Y ese momento, para quien escucha, podría ser ahora. En el amanecer del siglo XXI, cuando los satélites cruzan los cielos y la información circula a la velocidad de la luz, podría parecer que no queda lugar para los misterios antiguos. Sin embargo, nunca como ahora el mundo ha estado tan cerca de entender, desde otro lenguaje, la existencia de la casa. Lo que durante milenios fue transmitido como mito, visión o susurro espiritual, empieza a resonar también en los laboratorios, en las fórmulas matemáticas, en los descubrimientos que revelan que la realidad es más profunda de lo que los sentidos pueden captar. La física cuántica, con su revelación de un universo de partículas que existen en estados invisibles hasta ser observadas, ha abierto una grieta en la visión materialista. Las teorías del campo cuántico sugieren que bajo todo lo tangible hay un mar de información invisible, una matriz energética que sostiene cada átomo, cada galaxia, cada ser viviente. Algunos pioneros han empezado a llamarlo el campo de punto cero, otros hablan de la conciencia cuántica. Sin importar el nombre, la intuición es la misma, existe un campo donde toda la información, todo el potencial, ya está presente. Un ecocientífico de lo que los sabios antiguos habían llamado desde siempre a casa. Pero mientras la ciencia trata de medir y definir, miles de buscadores en todo el mundo han optado por otro camino, el de la experiencia directa. Escuelas espirituales, terapeutas energéticos, maestros de meditación profunda enseñan hoy prácticas diseñadas para abrir el acceso consciente a los registros acásicos. No como una superstición ciega, sino como un arte delicado, aprender a elevar la vibración personal, silenciar la mente lógica, expandir el corazón y entrar así en resonancia con la biblioteca viva del alma. A través de métodos de visualización, estados alterados de conciencia o incluso simples momentos de profunda introspección, muchos reportan experiencias donde pueden ver imágenes, símbolos, emociones que no parecen pertenecer a su memoria personal, sino a algo mucho más vasto. Algunos encuentran respuestas a heridas que no sabían que arrastraban. Otros descubren talentos, pasiones o propósitos ocultos, como si siempre hubieran estado escritos en un lugar que recién ahora pueden leer. La lectura de los registros acásicos no es solo una práctica para conocer vidas pasadas o anticipar futuros probables. Su mayor regalo es el autoconocimiento. La profunda certeza de que cada alma tiene una historia sagrada, y que cada paso, cada caída, cada acto de amor o miedo, ha sido anotado no para juzgar, sino para comprender. En el Akasa, no hay condena. Solo reflejo, compasión y oportunidad de evolución. Algunos terapeutas contemporáneos han empezado a integrar esta visión en su trabajo de sanación, utilizando los registros como mapas para entender traumas, patrones repetitivos, bloqueos emocionales. Desde esta perspectiva, una enfermedad no es solo un fallo biológico, sino una llamada del alma, una página escrita en el Akasa que puede ser leída, comprendida y transformada. Y mientras los individuos buscan su conexión interior, la humanidad en su conjunto también se enfrenta a un desafío. ¿Podremos recordar nuestra conexión profunda con la totalidad antes de que nuestras divisiones nos destruyan? En el Akasa, todas las almas están entrelazadas. No existe un otro. No existe separación. Cada pensamiento de odio, cada acto de compasión, resuena en el campo común que todos compartimos. Quizá por eso hoy, más que nunca, el Akasa vuelve a llamarnos. En medio del caos, de las crisis, de los cambios vertiginosos, surge una necesidad profunda de recordar que somos parte de algo mayor. De que nuestras vidas no son accidentes aislados, sino capítulos en un libro eterno que estamos escribiendo entre todos. Y así, el espíritu y la ciencia, que por tanto tiempo caminaron separados, empiezan a entrelazarse nuevamente. Como dos ríos que, tras recorrer caminos diferentes, vuelven a encontrarse en el delta infinito del conocimiento verdadero. El Akasa no es solo una reliquia del pasado. Es una puerta abierta hacia el futuro. Un futuro donde la tecnología más avanzada y la sabiduría más antigua puedan coexistir, donde el ser humano recuerde que, más allá de su intelecto y sus logros externos, su verdadera grandeza reside en su capacidad de amar, de soñar y de recordar su origen eterno. La historia de la casa no termina aquí. De hecho, apenas estamos comenzando a recordarla.
Más allá de los nombres, más allá de las teorías, el Akasa permanece. Inmutable, silencioso, esperando no a los más sabios ni a los más fuertes, sino a aquellos que se atreven a mirar hacia adentro con humildad. Porque el verdadero acceso a los registros acásicos no se logra con rituales vacíos ni con fórmulas mágicas, se alcanza a través de la transformación profunda del ser. Es un camino que no se recorre con los pies, sino con el corazón. Quienes han rozado el Akasa describen una experiencia que escapa a las palabras. No es simplemente ver escenas del pasado o fragmentos de futuros posibles. Es un estado de unión, donde el observador y lo observado se funden, donde cada historia individual se revela como una hebra indispensable del gran tapiz de la existencia. No hay juicios, no hay castigos. Solo comprensión pura, como la luz de 1000 soles atravesando el alma desnuda. Para llegar allí, el viajero debe primero cruzar sus propios abismos. La mente, con sus dudas y sus miedos, es la primera gran barrera. El ego, con su necesidad de control, es la segunda. Y el apego a las certezas mundanas, es la tercera. Solo soltando estas ataduras puede el espíritu elevarse hacia las esferas donde el Akasa revela sus secretos. No existen atajos. No basta con leer manuales, repetir mantras o asistir a ceremonias. El Akasa responde a la vibración auténtica del ser. A la pureza de intención. A la honestidad radical con uno mismo. Cada acto de amor desinteresado, cada gesto de compasión silenciosa, cada lágrima derramada desde lo más profundo del ser, acerca al buscador un paso más hacia esa memoria sagrada. En este tiempo de cambios acelerados, donde la humanidad parece oscilar entre el despertar y el olvido, el Akasa no impone su verdad. Simplemente ofrece su presencia a quien quiera escuchar. Algunos sentirán su llamado en sueños extraños que parecen contener mensajes olvidados. Otros lo percibirán en meditaciones profundas, en esos instantes de silencio donde el tiempo se detiene y el alma recuerda su origen. Y algunos más lo hallarán en el arte, en la música, en los destellos súbitos de inspiración que parecen no venir de ningún lugar conocido. Cada encuentro es único. Cada acceso revela solo aquello que el alma está lista para comprender. Porque el Akasa no es una fuente de curiosidades triviales, es un espejo de la evolución espiritual. No muestra lo que el ego desea, sino lo que el espíritu necesita. Y a veces, la verdad más luminosa llega envuelta en sombras que debemos abrazar para poder trascender. Trascender el velo que separa nuestra percepción limitada de la vastedad del Akasa es, en esencia, recordar quiénes somos. No somos seres perdidos en un universo indiferente. Somos hilos conscientes de una red infinita de amor, sabiduría y propósito. Cada paso, cada elección, cada pensamiento contribuye a tejer el tapiz eterno que es la vida. Y sin embargo, este conocimiento no busca encerrarnos en el pasado ni predecir con rigidez el futuro. Nos invita a comprender que el presente, este instante exacto, es el punto de convergencia de todas las posibilidades. Que, al recordar nuestra conexión con el Akasa, también recuperamos nuestro poder creativo, la capacidad de reescribir nuestra historia, de sanar las heridas antiguas, de sembrar futuros más luminosos. Quizá el gran secreto del Akasa no sea simplemente almacenar lo que ha sido, sino guardar el potencial de lo que podría ser. Cada alma es autora y protagonista de su propio capítulo en el gran libro del cosmos. Y en cada acto consciente, en cada latido de amor verdadero, inscribimos nuevas líneas en ese manuscrito eterno. Así, la historia de los registros acásicos no es solo la historia de un campo de memoria invisible. Es la historia de la humanidad misma. De sus caídas y sus renacimientos. De sus olvidos y sus despertares. De su viaje interminable hacia el recuerdo de su verdadera naturaleza. Hoy, más que nunca, ese llamado resuena. En cada corazón que anhela algo más allá del ruido y la prisa. En cada alma que, incluso sin comprenderlo del todo, siente que hay algo sagrado esperando ser recordado. No hay mapas externos que nos conduzcan a la casa. Solo la brújula del alma, guiada por la sinceridad, la entrega y el amor, puede señalar el camino. Y tal vez, al final del viaje, descubramos que nunca hubo distancia entre nosotros y los registros eternos. Que el Akasa no está en un lugar lejano, ni en un tiempo inalcanzable. Está aquí.
Está ahora. Vibrando en cada partícula de nuestro ser, en cada respiro, en cada silencio. Solo hace falta recordar.